Buenas noches, amigos. El día de hoy vamos a entrar a un análisis de cómo nos ha ido con la pandemia del COVID, qué experiencias nos está dejando esta, esta pandemia al país, qué es lo que tenemos que hacer, qué nos espera, qué nos espera en el futuro para esta problemática, cuál es el impacto en el sector salud, cuál es el impacto en la población en general. Para ello nos acompaña Andrés Susín, él es ingeniero industrial, desde el año 2002 que ha concluido su carrera, ha trabajado en Entel, pero posteriormente ha hecho una maestría en Artes, Estudio de Desarrollo, especialidad Política y Gestión Pública Internacional en la Universidad de Rotterdam. Actualmente Andrés es docente en la UPB desde el año 2015, profesor a medio tiempo del 2017 al 2020, y a partir de enero de este año es director académico de la Escuela OLAVE de Negocios y Escuela de Graduados en la Gestión Pública en la UPB. Es una persona que está a punto de concluir su doctorado en Economía y Administración de Empresas y está a punto de defenderla. Él ha trabajado últimamente en una recopilación de información que le va a permitir generar y evaluar el impacto del COVID en el país y en la región. Adelante, Andrés. Muchas gracias, José Orías. Bueno, yo he realizado una presentación un poco más desde el punto de vista de políticas públicas, ¿no? Y es un análisis de qué ha pasado con la pandemia de COVID en Bolivia, ¿no? Una de las cosas que se debe tomar en cuenta para el análisis desde el punto de vista de políticas públicas son los supuestos a través de los cuales se mueve una pandemia. Tomemos en cuenta que el sector salud es probablemente el sector más complejo para diseñar y analizar políticas públicas. Pero los supuestos que se han manejado en todo el mundo son que más o menos entre el 50 y el 80% de los infectados son asintomáticos o sintomáticos leves, es decir, que no pasan de una carraspera, un dolor de cabeza, algo de fiebre, pero no complican. De los que enferman, es decir, de aquellos que tienen... ¿Perdón? Ya. De aquellos que enferman, ¿no? El 20% llegaría a necesitar hospitalización. Y de aquellos que enferman, el 5% aproximadamente necesitaría terapia intensiva. La OMS ha sacado en agosto del año pasado que la mortalidad del virus, no la letalidad, sino la mortalidad sobre el universo de infectados, es del 0,6%, ¿no? Y otro de los supuestos es que el comportamiento del contagio es exponencial, ¿no? 2 contagian a 4, 4 contagian a 16, etcétera, etcétera. Entonces el comportamiento del contagio es exponencial. En el mundo, ¿no? En general, desde el Asia hasta América, se han utilizado prácticamente hasta la fecha 4 tipos de políticas públicas para contener o aislar el virus, ¿no? Unas que las he clasificado como pasivas, ¿no? Que son aquellas que son proteger al individuo, al ciudadano de contagiarse, ¿no? Entre ellas está el distanciamiento social, medidas de bioseguridad en general, desinfección, mantener ambientes bien ventilados, etcétera, etcétera. ¿No? Las hospitalarias, que las ha explicado bastante bien el doctor Aníbal Cruz, ¿no? Que también se han clasificado, pero en atención temprana, que es detectar a los enfermos lo antes posible para poder atenderlos, darles antiinflamatorios, evitar que la inflamación, que el proceso inflamatorio de la enfermedad mate al infectado. Y obviamente la terapia intermedia e intensiva cuando ya la enfermedad se pone grave. Las activas, que han sido las menos populares de Europa para este lado del mundo, ¿no? Que son el seguimiento epidemiológico y el aislamiento de infectados. ¿No es cierto? Aquí voy a tener un poco porque en realidad con estos 3 tipos de políticas públicas, muchos países han logrado detener el virus, ¿no? Don Aníbal Cruz, el doctor Aníbal Cruz, hablaba de poco creíbles los números chinos, pero no es el único país que logró detener el virus. Lo ha hecho Vietnam, lo ha hecho Nueva Zelanda, lo ha hecho Tailandia, lo ha hecho Taiwán, lo ha hecho Vietnam, ¿no? Pero ¿cómo?
combinando las pasivas con las activas. Es decir, además de proteger al individuo de contagiarse a través de enclaustramientos, cuarentenas, distanciamiento social, todas estas restricciones a la movilidad de la economía, lo que han hecho es un seguimiento epidemiológico muy, muy rígido, ¿no? En Bolivia, la pena ha sido que el seguimiento epidemiológico, si es que ha existido, ha sido muy laxo, ¿no? Solo tomaban pruebas aquellos que tenían síntomas. En Corea del Sur, por ejemplo, tomaban pruebas a todos los sintomáticos, a todos los contactos de los sintomáticos, familiares, compañeros de trabajo, gente en los recorridos que hacía esta persona que se pueda haber cruzado con este infectado para poder detectar a todos los infectados, aislarlos y con eso contener el virus. De hecho, hay más de una veintena de países, sobre todo en el Asia, que han logrado detener el virus sin el uso de vacunas. Pero a partir del 2021, a Dios gracias, tenemos una cuarta política pública, que es lograr la inmunidad grupal a través de la vacunación de la gente que todavía no ha sido expuesta al virus. Entonces, aquí vamos a entrar a qué pasó en Bolivia. Bueno, uno de los graves problemas que hemos tenido en Bolivia, como lo decía, es que no hemos tenido un seguimiento epidemiológico adecuado, ¿no? Con suerte ha sido en algunos momentos laxo, o hemos llegado a un seguimiento laxo, ¿no? Y en algunos momentos hasta inexistentes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la primera parte de la pandemia de Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz, una vez que se empieza a soltar la cuarentena, que es a finales de mayo hacia junio, empieza a tener un contagio exponencial de la enfermedad. Sin embargo, cuando Santa Cruz llega alrededor de los 700 casos diarios, excede la capacidad de análisis de Cenetrop, ¿no? Y entonces no llega a pasar de los 700, 800 casos, porque el Cenetrop no podía hacer más pruebas. De hecho, la directora del Cenetrop, el 24 de junio, en un programa de Red 1 en La Paz, admite que ese día se estaban dando los datos de contagiados del 1 de junio. ¿Por qué? Porque se les habían acumulado las pruebas de tal manera que estaban recién pudiendo dar los datos del 1 de junio. Entonces, se perdió el control de cómo estaba avanzando la enfermedad. Lo mismo pasó con el Beni. En la primera ola, en el momento en que se empieza a poner laxa la cuarentena, mayo y junio se abre casi totalmente, empieza a tomar el contagio un comportamiento exponencial que es el natural del virus. No, pero claro, en el Beni nunca hacían, no podían hacer más de 200 pruebas, ustedes recordarán, no tenían un laboratorio, mandaban las pruebas a Santa Cruz y el Cenetrop solo destinaba un máximo de 200 pruebas diarias para el Beni. Y entonces, por eso el Beni nunca llegó a pasar de los 200 casos diarios. ¿Qué es lo que debería haber pasado con el Beni? Perdón, con Santa Cruz. Cuando en Santa Cruz alrededor del 7 de julio se tenían acumulados 22.398 casos. Si hubiera seguido un comportamiento exponencial, es decir, si se hubiera tenido la capacidad de medir la cantidad real de infectados, deberían haber habido alrededor de 96,000. No, más o menos lo mismo debería haber pasado con el Beni, cuando en el 6-7 de julio se tenían contabilizados 4.435 infectados. El comportamiento natural mostraría que deberían haber tenido más de 62,000 infectados. Esto es lo que habría pasado en realidad en el Beni, tomando en cuenta un crecimiento exponencial y un límite de crecimiento con la población que es posible de infectar, tomando en cuenta también que hay asintomáticos, etc. Y esto es lo que habría pasado en realidad en Santa Cruz, ¿no? Esto lo descubrí porque hubo una institución que me pidió el modelaje para poder fijar las elecciones del 2020, ¿no? Y entonces tomamos este tipo de supuestos, ¿no? Que el comportamiento del contagio es exponencial y la duplicación de casos es de cada 11 días a partir del 31 de marzo debido al colapso del Cenetrop, ¿no? Que era una de las fuentes de análisis más fuertes del país. El tipo de modelo fue en base a crecimiento exponencial con un contagio amortiguado por la población contagiada. Es decir, cuando una persona
era contagiada, se la sacaba del modelo para que genere la campana de Gauss de este modelo. ¿No? El techo del modelo, la inmunidad grupal, ¿no? Una vez que el 70-80% de la población se contagie, obviamente los nuevos infectados bajaban a cero, y Rho no se toma como base el modelo porque se vio que en todo el mundo no funcionaba Rho como un buen modelo para hacer esto, ¿no? Tomamos 3 escenarios. El optimista, donde solo el 50% de la población, con 50% de población, lográbamos inmunidad grupal. El porcentaje de enfermos de toda la población contagiable era el 20%, y por lo tanto, el total de enfermos que se generaría en primera hora era de 1.163.000. El pico de este primer escenario era el 8 de agosto, con 8.800 casos diarios. El más probable, con 80% de la población debería haberse contagiado para llegar a la inmunidad grupal, 20% de la población infectable, con lo que deberíamos haber llegado a casi 2 millones de infectados, con un pico el 17 de agosto con 20.000 enfermos diarios en el pico. Y el pesimista, llevando a que el 80% de la población tenía que infectarse para llegar a inmunidad grupal, el 50% de la población era infectable, ¿no es cierto? O sea, se iba a enfermar, el 50% de la población se iba a enfermar, por lo tanto deberíamos haber llegado a 4.600.000 enfermos al 1 de septiembre con un pico de 73.000. Esta era la simulación que se hizo para esto, tomando en cuenta que no, a partir de que tomó un crecimiento exponencial la pandemia, no hicimos nada. Una vez que se soltó la cuarentena a fines de mayo, no se hizo nada para detenerla. Ya una vez que se soltó, se abrieron los 3 sectores económicos, que era construcción, minería y comercio o agrícola. Las siguientes medidas fueron solo de soltar las cuarentenas y las restricciones económicas. No se hizo nada. Se suponía que iba a generar un comportamiento exponencial. Si se dan cuenta, el pesimista obviamente no es el que se da, ya que bajan los contagios, hubieran bajado recién a partir de noviembre. Sin embargo, el optimista y el que era, digamos, a medio tono entre pesimista y optimista, el más probable que he llamado, sí dan. Y si se dan cuenta, para el 18 de octubre ya estábamos en una zona relativamente segura para tener elecciones. ¿No es cierto? Y de hecho, lo más probable es que se haya dado el escenario optimista, ¿no? Ese era el escenario del comportamiento normal. Claro, la capacidad de análisis del país en el mejor momento de la primera ola era de más o menos 4.000 datos, 4.000 pruebas diarias, ¿no? Que se dio en el pico, pero solo se llegaban a 2.500 pruebas en promedio semanal, ¿no? Las nuevas variantes, alfa, beta, gamma, ¿no? Y sobre todo la delta y la delta plus, de la que nos ha hablado el doctor Aníbal Cruz, ¿no? Nos muestran que nos han ido generando nuevas olas en el mundo, no solo en el país, ¿no? Israel, por ejemplo, a pesar de que llegó hace un par de semanas al 57% y ahora nos muestra el doctor Aníbal Cruz que está en el 70 y algo por ciento, está pensando en volver a cerrar las principales ciudades. Esto debido a que han visto que la vacuna Pfizer, por ejemplo, que es una de las que más se usan en Israel, solo tiene un 64% de efectividad ante la cepa Delta y un poco menos ante las otras, ante la cepa Delta Plus, ¿no? Esto es lo que ha pasado en las 3 olas, ¿no? En azul tenemos el crecimiento o los casos diarios de contagios detectados por el sistema de salud. Y en rojo tenemos la cantidad de muertos. Como podemos ver, siempre la curva de la cantidad de muertos está un poco rezagada a la cantidad de enfermos porque obviamente la evolución natural de la enfermedad, el pico de muertos, por ejemplo, llegó en la primera ola 2 semanas después que el pico de enfermos de la primera ola, y más o menos lo mismo pasó en la segunda y está pasando en esta tercera. Si nos damos cuenta, aquí la campana del contagio es muy imperfecta, muy tirada hacia el final, y es porque, o atona hacia el final, como se llama, y es porque, obviamente, como nos confesó la directora del CENETROP el 24 de junio, ¿no? Se procesan las pruebas tarde. Y entonces, obviamente, se mantiene un nivel alto de contagio,
precisamente porque estás al final poniendo a los contagiados que deberían haber entrado 2, 3 semanas antes en el análisis. Esta es nuestra segunda y tercera ola. Como podemos ver, aquí tenemos los infectados, obviamente muy altos. Aquí está la escala de los infectados. Nuestro pico ha sido casi 3,000 casos y obviamente desfasado un poco nuestra ola de muertos, donde el pico lo tenemos prácticamente una semana después. Esta es una simulación ajustada que hago, pero si se dan cuenta, en la simulación ajustada que hago, deberíamos haber llegado a niveles de cerca de 0 casos hacia más o menos fines de abril, fines de enero, principios de febrero, pero no pasa esto. ¿Qué es lo que pasa? Al finalizar la segunda ola nos mantenemos en un rango de entre 500 y 1,000 muertos y 1,000 infectados cada día. Y a partir de más o menos abril y mayo empieza la escalada de la tercera ola. El pico de nuestra tercera ola es el 9 de junio, a partir de donde empieza una desescalada y todavía no hemos llegado a lo que el doctor Aníbal Cruz llama la meseta o en algunos casos los que tenemos una escuela más estadística le llamamos el piso. Y no parece, el grave problema de esta tercera ola es que así como la segunda se estancó en una cantidad de enfermos de entre 500 y 1,000, al parecer esta tercera ola se está estancando entre los 1,000 y 1,500 casos, ¿no? Una de las razones por las que en esta segunda y tercera ola hay más casos es porque también hemos mejorado la capacidad de medición en el país, ¿no es cierto? Si bien, como les decía, más o menos el promedio de pruebas que se hacía durante la primera hora era de 2,500 pruebas diarias, ¿no? Con un pico de 4,000 y pico pruebas no me acuerdo muy bien la fecha, pero se llegó a 4,000 y algo. En la segunda ola se han llegado a casi 10,000 pruebas, es decir, más del doble. Y en la tercera ola se han llegado casi a 18,000, ¿no? Entonces, obviamente, además de la virulencia de las nuevas cepas, se ha medido más, hay menos subregistro, menos cantidad de enfermos e infectados que no son detectados por el sistema de salud. Esto también se mide en la positividad. La positividad es de la cantidad de pruebas que haces, cuántos te salen infectados, ¿no? La positividad, obviamente, en algunos momentos de la primera ola y del arranque del contagio era 100 porque no había capacidad de medición. Recordemos que nuestro sistema de salud prácticamente solo había en Cenetrop la capacidad de medición en un principio, pruebas de todo el país se mandaban ahí, y en algunos casos daba hasta el 100%. Pero ya cuando se empezó a escalar la capacidad de medición, la máxima positividad que se tuvo de las pruebas fue de alrededor del 65%, que coincide con el pico de casos que se tuvo en la primera ola. En la segunda ola, el pico de positividad estuvo sobre el 40% y en la tercera ola sobre el 20%, ¿no? Esto es porque se ha escalado la cantidad de pruebas, ¿no? La antítesis de la positividad es la cantidad de pruebas por infectado detectado, ¿no? Durante toda la primera ola no hemos pasado de 6, pero en el pico de la primera ola solo hemos hecho 1.8 o 1.9 pruebas por infectado detectado. Cuando hemos llegado al piso de la primera ola, se ha llegado a casi 18 pruebas por infectado detectado, ¿no? Los países del Asia, Corea del Sur, China, Taiwán, Tailandia, etcétera, etcétera, que han logrado detener sin vacunas, aislar el virus sin vacunas, hacían alrededor de 100 pruebas por infectado detectado. Esto nos muestra lo lejos que estamos de algo así, o que hemos estado, la capacidad del sistema de salud de ser. Aquí la cantidad de pruebas hechas por infectado detectado desciende rápidamente porque entramos al pico de la segunda ola, ¿no? A la salida del pico de la segunda ola, a la salida cuando entramos de nuevo a la planicie, ¿no? O al suelo después de la segunda ola, al suelo que no es tan suelo, ¿no? Nos mantenemos en un nivel de entre 500 y 1,000 infectados, vuelve a subir, llegamos hasta casi 12 pruebas por enfermo, para volver a bajar hasta prácticamente 4 pruebas diarias. La Organización Mundial de la Salud y diversos organismos internacionales considera que tú tienes un muy alto subregistro
si la cantidad de pruebas diarias que haces es menor a 5 por infectado encontrado. Entonces, obviamente, en los picos de cada una de las olas, incluso de la última, hemos tenido un subregistro alto. Pero ¿se puede comprobar que hemos tenido este subregistro? ¿Es posible comprobar que ha habido este subregistro? Definitivamente sí, ¿no? Porque los fallecidos no muerten, no mienten, no, o sea, el muerto en una pandemia, en una catástrofe natural, es el que dice la verdad de cuán duro nos ha pegado demográficamente, ¿no? Y entonces el cómputo de fallecidos nos ayuda. Claro, si le vamos a preguntar a un muerto si ha tenido COVID o no, pocos o solo los que han entrado al sistema de salud nos van a tener su certificado de prueba PCR o serológica diciendo sí tuve COVID, ¿no? Lo que tenemos que hacer es contar los enfermos totales, ¿no? Aquí tengo una explicación que se las puedo pasar después, pero quiero apurarme con esto. Normalmente, el comportamiento de las muertes se mide en una serie histórica, ¿no es cierto? En Bolivia, quien registra la cantidad de muertos es el CERESI, el Servicio de Registro Cívico, ¿no? Y entonces, si sacamos mes a mes el promedio de muertos, lo que nos da es un comportamiento de este tipo, ¿no? En Bolivia, digamos que este límite inferior es alrededor de 4.200 y este límite superior es 4.800, ¿no? Dependiendo del mes, hay veces en meses que se dispara. Por ejemplo, fin de año se dispara mucho por accidentes, etcétera, etcétera. Abril, marzo también tiene un nivel alto por lo que es el carnaval, son fechas que nos llevan a comportamiento irresponsable, etcétera. Se eleva la cantidad de muertes, ¿no? En el oriente, por ejemplo, tienes muchas muertes en la época más caliente porque tenemos epidemias o mejor dicho, enfermedades locales como el dengue y otras que te generan picos dentro de los meses. Entonces, ¿qué haces? Una vez que tú tienes el promedio de muertes, tú lo que puedes hacer en una pandemia como el coronavirus es proyectar la cantidad de muertes que deberías haber tenido sin la pandemia. ¿No? Es decir, si tenemos de 5 años atrás la cantidad de muertes registradas en el CERESI, ¿no? Podemos proyectar las muertes que han pasado durante la pandemia y ver cuál es la diferencia. Y entonces, de lo proyectado en muertes durante la pandemia y la cantidad de muertes reales registradas en el CERESI, lo que vamos a tener es este exceso de muertes que en otros países se lo atribuyen a la pandemia o al evento que haya generado un exceso de muertes no normales, digámosle, en el país, ¿no? Y entonces, lo que también vamos a tener son las muertes registradas por el sistema de salud. Entonces, lo que vamos a tener es el excedente de muertes. La parte rojita que les estoy mostrando aquí será el registro de muertes generadas en el sistema de salud. Y acá tendremos el excedente que nos va a generar. ¿Somos el único país que ha hecho esto? No. Este es un análisis del subregistro del Ecuador al 31 de mayo del año 2020, ¿no? Aquí vemos el promedio de muertes que tenía el Ecuador. Aquí las muertes registradas por el sistema de salud en el Ecuador. Y esta parte casi color magenta es el exceso de muertes que ha tenido el Ecuador, ¿no? El Ecuador había reconocido 3.358 muertes hasta el 31 de mayo. Sin embargo, hasta el 31 de mayo, de acuerdo al registro oficial de muertos en el Ecuador, se tenían 16.107 muertos, ¿no? Más de 5 veces la cantidad de muertos que había declarado el sistema de salud en Ecuador. Lo mismo hizo el Perú. El año pasado, hasta el 31 de mayo, había registrado 4.638 muertes, cuando el exceso de muerte calculado por el sistema de registro mostraba 14.287 muertes. El subregistro en otros países como Chile también es alto, pero mucho menor que el que hemos visto en Ecuador y en Perú, ¿no? En Chile habían detectado 1.053 muertes hasta el 31 de mayo, ¿no? Cuando en Chile el registro de muertos había detectado 2.181 muertos. ¿Qué ha pasado en Bolivia? En Bolivia tenemos un exceso de muertes bastante alto, pero muy parecido al del Perú, que ha llevado a una rectificación de cantidad de muertos. Durante la primera ola, ustedes recordarán, en el mes de marzo solo se tuvieron 6 muertos y por lo tanto son 6 muertos computables.
Durante el mes de abril se tuvieron 56 muertos, el excedente de muertos fue inferior al promedio que teníamos como proyección, por lo tanto mantenemos 56 muertos. El mes de mayo se tuvieron solo 251. Recordemos que la cuarentena duró hasta mayo, ¿no? A partir de mayo se empiezan a soltar ciertos sectores de la economía y obviamente empieza a dispararse la cantidad de muertos. Y solo había. Y solo tenían el excedente de muertos que se calcula, de hecho no hay excedente, la cantidad de muertos que hubo en mayo es inferior a lo que se tenía proyectado para ese. Pero junio, el sistema de salud detectó 810 muertos. Y en junio, de acuerdo al CERESI, tenemos 3.594 muertes en exceso, ¿no? Y entonces lo que tomamos como muertos computables son 3.594 porque se supone que estos 810 están dentro de estos 3.594. Julio es catastrófico. Julio ya se suelta todo, se habla de una cuarentena dinámica que no es cuarentena para nada, es que se suelta toda la economía, se suelta todos los sectores y tenemos este desastroso resultado. Casi 2.000 muertes detectadas por el sistema de salud, pero un exceso de muertes en todo el país de 11.303 muertos. O sea, el sistema de salud solo detectó el 16.4% de los muertos causados por el COVID, ¿no? En agosto tenemos 2.050 muertos, cuando en realidad el exceso de muertos registrado en el CERESI tienen 4.738 muertos. Solo detectamos el 42% de los muertos que hubieron septiembre, octubre y noviembre. Bueno, septiembre no cuenta y no se ha podido generar porque en septiembre, recordaron ustedes, hacen un ajuste Cenetrop y la gobernación de Santa Cruz. Suman más o menos 1.600 o 1.700 muertos de pruebas anteriores de gente que habían encontrado que había fallecido. Y entonces, obviamente, la cantidad de muertos registrados en septiembre es de 2.938, que es mayor al accidente encontrado. Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre no se tienen excedentes de muertos, ¿no? O sea, excedentes mayores a la cantidad de muertos registrados por el sistema de salud, ¿no? Y por lo tanto se registran en esta columna de muertos computables solamente aquello mostrado por el sistema de salud. Pero enero vuelve la mala noticia, ¿no? En enero, si bien el sistema de salud detecta 1.214 muertes, el CERESI muestra 372 muertes en exceso, ¿no? Solo habría detectado el sistema de salud 27%, a pesar del crecimiento del número de pruebas que hacían. Febrero no detecta muy distinto a enero, pero baja la cantidad de muertes en exceso. Y esto es porque el pico de la segunda ola fue en enero, ¿no? En marzo bajan las muertes detectadas, pero aún así tenemos un importante subregistro por la baja cantidad de pruebas. Abril tenemos 718 y tenemos igual un exceso de muertes de 1.156, 59 por encima de las muertes detectadas. Y en mayo, que es prácticamente la escalada y el pico de la segunda ola se da más o menos el 9 de junio, ¿no? Tenemos 1.549 muertes registradas por el sistema de salud, cuando en realidad el CERESI muestra que hay 3.901 muertes, ¿no? Entonces, esta falta de capacidad de detectar a todos los infectados y enfermos ha hecho que la mayor parte de los bolivianos no mueran en hospitales. Los datos que se tienen de muertos en hospitales por el sistema de salud solo nos dan hasta el 31 de mayo 14.524 muertes, cuando en realidad los registros de fallecidos en el CERESI, que es, por si acaso, esta es la práctica que ha llevado al Perú a multiplicar por 2.6 la cantidad de muertos que ha tenido en el país. No, ustedes se acordarán que hace más o menos un mes Perú estaba declarando 60.000, 70.000 muertos y de repente saltó al día siguiente a 180.000. Es por este tipo de análisis que ha modificado el Perú. Bueno, al 31 de mayo nosotros tendríamos un 37.294 muertos en exceso. Esto significa que la capacidad de análisis del sistema de salud no llega ni al 40% de los enfermos. Porque aquí no se está viendo, aquí solo se está detectando el subregistro de los muertos.
¿Que se puede tomar como analogía en enfermos? De acuerdo, se puede. Pero eso no te detecta el subregistro en infectados que hay, que podría ser entre el doble o 3 o 4 veces más de lo que te registra el sistema de salud. Bueno, esta es la exposición que les quería mostrar, sobre todo porque nos muestra claramente o nos da un poco de un vaso frío de lo que es la realidad y a lo que nos estamos enfrentando como una porción demográfica. Tomemos como un impacto demográfico del coronavirus en la población. Debemos tomar en cuenta, además de que esta metodología de ver los muertos en exceso solo detecta aquellos muertos durante la pandemia que han sido causados por el coronavirus en exceso, o sea, que no han sido detectados por el sistema de salud, ¿no? En otros países, ¿no? Y obviamente nosotros también tenemos un defecto, ¿no? Aquí también hay un subregistro, o sea, este número puede ser mucho mayor, debido a que, por ejemplo, en el área rural no certifican, no registran sus fallecidos, a no ser que tengan que hacer cambio de nombre de propiedades o tengan alguna obligación legal. Si no, hasta que no pase la pandemia, no van a sincerar estos números, no se van a ajustar estos números, ¿no? Esto sí tiene una realidad muy fuerte en la ciudad. El campo es todavía un agujero negro donde no vamos a poder saber la realidad, a no ser que sí se lleve el próximo año un censo donde se incluyan preguntas para poder detectar, para poder estimar la cantidad de muertos reales que tuvo el país producto de la pandemia. Bueno, gracias.